Dicen que los espejos reflejan la verdad, pero algunos muestran mucho más de lo que deberían. En este objeto aparentemente inofensivo, quedaron atrapadas miradas, voces y rostros que nunca debieron volver a aparecer. Hoy, en Archivo 27, abrimos el expediente del espejo de la casa Holloway. La casa Holloway llevaba más de 80 años cerrada. Sus muros de piedra estaban cubiertos de hiedra, y las ventanas, rotas y tapiadas, parecían ojos vacíos mirando al pueblo. Los vecinos hablaban en voz baja de la mansión. Decían que la última dueña, Margaret Holloway, había desaparecido en una noche de tormenta sin dejar rastro. Desde entonces, nadie vivía allí, pero un objeto seguía intacto, un espejo victoriano, de más de 2 metros de alto, con marco dorado y superficie siempre pulida, como si el tiempo no pasara sobre él. La leyenda decía que quien se quedara frente al espejo después de la medianoche vería algo más que su propio reflejo. Algunos hablaban de un rostro cadavérico, otros de Margaret, atrapada en el cristal. Nadie se atrevía a comprobarlo, hasta que Daniel, un joven fotógrafo apasionado por el misterio, decidió hacerlo. Una tarde, Daniel entró en la mansión con su cámara y un cuaderno. Se instaló frente al espejo y esperó. Durante horas no pasó nada. Solo el viento que se colaba por las rendijas, y el sonido lejano del mar golpeando contra los acantilados. A medianoche, el reloj de la iglesia del pueblo marcó las 12. Daniel respiró aliviado, nada había sucedido. Pero entonces, sonó una 13ª campanada. El muchacho se congeló. El espejo tembló ligeramente, y su reflejo comenzó a cambiar. En el espejo, Daniel ya no estaba solo. Detrás de él se reflejaba una mujer con vestido negro, piel pálida y una sonrisa torcida, Margaret Holloway. Giró rápido para mirar el salón, pero no había nadie. Al volver la vista, el espejo ya no mostraba su imagen. En su lugar, estaba ella, mirándolo directamente. La cámara de Daniel cayó al suelo y se apagó. Nadie supo más de él esa noche. A la mañana siguiente, unos excursionistas que se adentraron en la mansión encontraron el espejo intacto, pero con un detalle nuevo, ya no reflejaba solo a Margaret. En el cristal ahora se veía a 2 personas atrapadas dentro, Margaret y Daniel. Desde entonces, la historia cambió. Ya no se decía que el espejo buscaba a quien se atreviera a mirarlo. Ahora decían que el espejo tenía un objetivo: llenarse. Cada cierto tiempo, alguien nuevo desaparecía al acercarse demasiado, y en el reflejo aparecía un rostro más. Con el paso de los años, el espejo atrajo la atención de investigadores de lo paranormal. Uno de ellos, Elena Duarte, profesora de historia especializada en ocultismo, viajó al pueblo tras leer sobre las desapariciones. Se instaló en una casa cercana y comenzó a entrevistar a los vecinos. Todos coincidían en lo mismo: cada pocos años, alguien nuevo desaparecía en la mansión, y su rostro se veía después reflejado en el espejo. Elena logró colarse en la mansión. Entre los muebles rotos encontró un viejo arcón con objetos personales de Margaret Holloway. Dentro, había un diario cubierto de polvo, con páginas que hablaban de rituales de permanencia del alma. Margaret no había desaparecido. Había realizado un pacto para trasladar su espíritu al espejo, creyendo que así alcanzaría la inmortalidad. Pero el ritual exigía un precio. Necesitaba que otros se unieran a ella, atrapados en el cristal. Elena decidió enfrentarse al espejo. Preparó una cámara para grabar y se sentó frente a él a medianoche. Las campanadas sonaron. 12, 13. La superficie del espejo se agitó y las figuras atrapadas se hicieron visibles. Margaret apareció sonriendo. Pero esta vez, algo distinto ocurrió. Los demás rostros atrapados también comenzaron a moverse, como si pidieran ayuda. Elena comprendió lo que ocurría. Para liberar a las almas, alguien debía ocupar su lugar. El espejo exigía un intercambio. Las figuras del interior susurraban su nombre, suplicando. Margaret, en cambio, reía desde dentro, disfrutando de la escena. Elena dudó. Sabía que si no hacía nada, el ciclo continuaría. Con lágrimas en los ojos, colocó la palma de su mano contra la superficie del espejo. A la mañana siguiente, la mansión fue hallada vacía. El diario de Margaret estaba en el suelo, abierto en la última página, con una frase añadida a mano. Alguien debe vigilar el espejo. Cuando los curiosos se acercaron, vieron que el reflejo había cambiado. Margaret ya no estaba. En su lugar, Elena miraba desde el interior,
con los ojos abiertos de par en par. Las demás almas habían desaparecido, liberadas. Pero ahora, cada vez que alguien se acerca demasiado al espejo, una voz femenina susurra: «Es tu turno». El sacrificio de Elena calmó al espejo durante un tiempo. Nadie desapareció en años, y los habitantes del pueblo comenzaron a creer que el mal había terminado. Sin embargo, la curiosidad humana es más fuerte que el miedo. Jóvenes y turistas acudían a la mansión buscando el famoso espejo de Holloway. Algunos juraban haber escuchado una voz femenina susurrando su nombre desde dentro. Un día, un grupo de intrépidos rompió la seguridad alrededor del espejo. Entre bromas, uno de ellos lanzó una piedra contra el cristal. No se rompió, pero se agrietó por primera vez en más de un siglo. Esa grieta liberó algo inesperado. Un frío insoportable llenó la sala y, por un instante, las paredes parecieron respirar. El sacrificio de Elena había mantenido el equilibrio, y ahora el pacto estaba roto. Esa noche, varios vecinos vieron figuras caminar por las calles del pueblo, sombras humanas sin rostro que se desvanecían al ser miradas. En el espejo, Elena ya no estaba sola. Junto a ella, nuevas siluetas borrosas aparecían cada día, como si la grieta hubiera abierto la puerta para que las almas regresaran, o para que algo entrara. Ante el caos, un anciano del pueblo reveló un secreto. El espejo no podía ser destruido, pero sí podía ser contenido. En cada generación debía haber un guardián que vigilara y reforzara el pacto. El problema era que nadie quería ocupar ese papel. Pero alguien ya estaba destinado. Uno de los jóvenes que había estado presente cuando la piedra golpeó el cristal empezó a escuchar voces día y noche. El espejo lo había elegido. El espejo de la mansión Holloway ha cobrado víctimas durante generaciones. Margaret, Daniel y finalmente Elena, que eligió sacrificarse para liberar las almas atrapadas. Pero la grieta en el cristal demostró que el pacto nunca estuvo sellado para siempre. Hoy, la leyenda sigue viva. Y cada vez que alguien se acerca demasiado, una voz susurra: «Es tu turno». Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo para que más personas descubran el misterio de Archivo 27. Aquí en pantalla te dejo otros relatos llenos de secretos y enigmas. Elige uno y acompáñame a abrir el siguiente expediente.